Esto es Transpersonal, producido por 8 y media, y mi nombre es Jaime Lugo, terapeuta emocional, presentándoles el tema de hoy, que pues siempre decimos más o menos un contexto histórico en el cual estamos y a la vez estamos conscientes de que esto se va a escuchar en cualquier momento, no precisamente en el cierre del 2021, pero bueno, estamos en el cierre del 2021. ¿Y qué pasa con eso de hacer como que cerramos ciclos? Una forma de hablar del tema que no sea tan como parece que se tiene que hacer cuando estamos terminando la etapa de un calendario, y sobre todo cuando creemos que el solo hecho de decirlo o de estar ubicados en ese espacio-tiempo va a tener un efecto por sí mismo. Creo que es interesante. Así que vamos a aprovechar este último programa del año 2021 y les damos la bienvenida Norma Garrido también, que está aquí contigo. Bueno, Rufo. un, un asunto bastante tocado en realidad, ¿no? Y habíamos platicado también sobre que justo esta temporada se presta para el cerrar ciclos, ¿no? El momento en el que se termina el año, uno medio que hace un recuento de todo lo que sucedió, medio que saca su contabilidad y dice si el año estuvo bueno o no en función de qué tanto me benefició o no me benefició, etcétera, ¿no? Pero un poco el objetivo también del programa, ¿no? En esta misma línea de tratar de cuestionarnos o de ver de diferentes aristas la misma cosa. Eh, en este programa en particular, este asunto de cómo se dice que se cierran los ciclos y cómo al actuarlo parece que sí lo estoy cerrando. Y creo que aquí se presta para un juego bien interesante, ¿no? En términos arquetipales, por ejemplo, ¿no? La psicología junguiana habla mucho sobre la importancia de los rituales de paso y cómo estos rituales de paso permiten justo el cierre de un ciclo para la apertura de una nueva etapa. Pero estos rituales son a consecuencia del proceso que ya se llevó a cabo, ¿no? Que de alguna manera ya está llegando a su fin, que está culminando. Por ejemplo, la toma de ayahuasca normalmente era cada 6 meses en un proceso, o sea, una vez que se llevó a cabo una caminata completa, que hubo un periodo de ayuno y entonces se culmina con este proceso de toma de ayahuasca y ahí cierra un ciclo, empieza otro, bendiciones. No cada mes y medio en Polanco, No ¿no? cada 15 días o cada que a uno se le ocurra, ¿no? Sí. Pero es justo este ritual de paso como el cierre, como la manifestación física de un proceso que adentro ya lleva su tiempo gestándose, ¿no? Entonces, creo que en nuestra sociedad actual lo que hacemos es voltearle. Nos aventamos la actuación del ritual de paso, sea que sea las 12 uvas, la corredera con la maleta, qué sé yo, el corte de cabello, ¿no? El tatuaje después de la relación. Y después, si bien nos fue, nos ponemos a revisar si dentro se llevó el proceso psicológicamente hablando o si no se llevó, ¿no? En el mejor de los casos. A veces ni siquiera se nos ocurre detenernos a ver, oye, ¿eso sí se cerró? O cada que contesto el mensajito, ¿estoy cerrando después? ¿O qué? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió de veras? Y creo que tiene mucho que ver con este cambio en la estructura del ritual. No sé, ¿tú qué opinas? O ir a revisar por qué no se llevó a cabo, ¿no? O sea, cuando hacemos toda hacemos como que cerramos ciclos. La em- em- mímica. em- sí, esto me recuerda mucho al lenguaje que escucho en otras disciplinas, ¿no? Cuando escucho hablar a veces a ciertos emprendedores, porque no nomás es de, vamos, en diferentes ramas o incluso en ponencias médicas que me he aventado por ahí, que veía la de una oftalmóloga que para hablar de un padecimiento muy específico y de cómo recorre su ciclo, de qué es lo que sucede durante ese padecimiento y cómo culmina según el tratamiento precisamente, decía, primero tenemos que empezar por ver las diferentes partes del ojo. Tal vez les sorprenda, pero es que es de lo que nos damos cuenta que menos sabemos cuando terminamos la carrera de oftalmología. Entonces, para ir a este tema que es mucho más profundo y mucho más serio, que tiene otras implicaciones, y si ahorita mientras nos escuchan, hagamos de cuenta que no estamos hablando de oftalmología ni de ojo ni de un médico.
Si vemos las diferentes implicaciones que tiene dentro de todo el sistema, si nos vemos a nosotros mismos como un sistema, aparte del sistema en el que nos desenvolvemos, podemos empezar a ver que, como decías tú ahorita, Norma, esto es un proceso como una andanza, un senderismo que lleva tiempo. Entonces, de pronto, hay la pretensión de que solo porque creo que tendría que ser diferente, basta con que yo me lo proponga en un momento calendarizado a través de una costumbre que nos reúne, en teoría, en familia o los seres queridos, para celebrar el paso de un momento a otro, pero afuera otra vez, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con los temas que yo viví y qué tanto si yo fuera una cazuelita están listos y se cocinaron dentro de mí? ¿O qué tanto yo dentro de una cazuelita me cociné y estoy en mi punto o estoy llegando al momento en el que creo que algo ya cambió? ¿Qué tanto solo por decir que es momento de soltar algo para pasar a otra cosa sucede? Y tal vez cuando metafóricamente veo mis manos, estoy más agarrado que un águila a las cosas. Y creo que tenemos múltiples ejemplos, ¿no? En las experiencias propias y ajenas, de ver cómo constantemente estamos queriendo despedirnos de algo y entra el típico estás que te vas y no te has ido. Entonces, por eso creo que sí, efectivamente es muy importante que de entrada hoy pueda ser dedicado a hacer conciencia de qué tanto podríamos, a lo mejor, es decir, se vuelve secundario el compartirlo, el ponerlo en la lista que hacemos dentro del ritual de fin de año que cada quien maneje. Si no sucede adentro, no importa qué tanto esté en la marquesina del teatro, si entras y no hay función. La conciencia, ¿no? Creo que esa es una clave súper interesante porque eh, un poco retomando la noción del inconsciente, como todo lo que sé, pero no sé que ya sé, la conciencia es traer a la luz eso que yo ya sabía, pero que todavía no sabía que sabía, ¿no? Entonces, creo que es un momento muy interesante para alcanzar a revisar qué sí se cocinó, como decías, y qué no, pero en términos de muchísima luz, siento, ¿no? De también no engañarnos, de darnos cuenta que no nos estamos engañando. Igual, ahorita que platicabas, creo que este intento por cerrar ciclos, y pienso sobre todo en la terminación de relaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando terminas un trabajo, que también es un proceso de duelo, etcétera, en estos procesos de separación muy dolorosos, el cerrar ciclo parece que es sinónimo de dejar de sufrir, ¿no? Entonces dejo de sufrir, ya no me duele, ya cerré el ciclo, puerta cerrada y ahora vámonos para lo que sigue. Y por más de que uno puje, dirías tú, no hay manera de acelerar ese proceso. O sea, va a doler lo que tenga que doler, va a lastimar lo que tenga que lastimar. En ocasiones uno también ahí medio que se hace bolas y se enreda con el sufrimiento y medio que lo disfruta. Pero en términos generales, esto es un proceso que camina, que avanza muy independiente a mis deseos personales. Y creo que esa es una de las lecciones más dolorosas de transitar esta vida, ¿no? El darse cuenta de que eso está súper independiente de el deseo o no de superar las cosas. O sea, uno puede imaginarse que va a cerrar el ciclo en 3 meses, o que van a ser 21 días, o que van a hacer lo que se le ocurra que van a hacer, pero la verdad, en términos tácitos, cada uno tiene un camino que recorrer muy particular y ese camino está muy independiente del deseo personal, ¿no? Creo que soltar eso primero implica también dejar de ser quien eres y igual es otro proceso de duelo independiente y por otro lado también facilita el que los ciclos se cierren de a de veras, ¿no? No sí, el que no sea la mímica, el que no sea el actuado nada más, sino que sea una La cosa, simulación. exacto, sí, hasta la puesta en escena, ¿no? De repente también, porque igual, híjole, la cosa histriónica se pone bien maravillosa cuando de cerrar ciclos se trata. Hay un asunto súper interesante en la necesidad de manifestar, de que allá afuera se note que sí se cerró el ciclo. Y creo que también eso es inversamente proporcional a qué tanto está sucediendo el procedimiento allá adentro o qué tan a conciencia se está llevando a cabo. Es que viéndolo así, parece que vivimos en tantas, en medio de tantas representaciones, ¿verdad?
de lo que se supone que soy, de cómo se supone que hago las cosas, de cómo se supone que es mi relación de pareja, cómo se supone que son mis hijos, porque cómo se supone que los eduqué, qué se supone que tendría que estar sabiendo acerca de cómo manejar mi situación y quiero que parezca, pero no. O sea, realmente creo que es mucho más complejo. O sea, cuando decimos más complejo es porque evidentemente tiene un lado bien transparente y claro, que lo podría ser sencillo. Pero de entrada, creo que establecer o partir de la primicia, como diría una amiga, en vez de la premisa, que siempre estamos al menos paralelamente en dos lugares, operando desde dos formas, ¿no? Desde la invisible, desde la visible, la persona y lo que quiere, ahora sí que lo que gusta, lo que desee, y la invisible, que es la que sostiene la visible, que es, pareciera que es la que se da cuenta, la que sabe hasta qué punto están llegando las mismas lecciones porque no han sido de alguna forma aprehendidas. Y cuando logramos por lo menos tener esa duda, ese misterio, esa incursión a decir, ¿qué parte de mí es la que está queriendo que sucedan las cosas de una forma que cree que tiene tanta autoridad sobre este ser que soy yo, que solo con decir o proponérselo va a suceder? ¿Qué tanto está esperando a que pase afuera o con los demás? Y por otro lado, si yo trato de ver que no soy eso, sino que eso es una parte de mí, y que podría experimentar cómo es yo enseñarle a ese yo, a ese ego, a esa cosa tangible que quiere operar, coordinar y dirigir siempre, si contemplo la posibilidad bien real que hay de que yo le pueda guiar, hacer experimentos, hacer las cosas de manera distinta, a llevar un ciclo rumbo a su cierre de manera interna, con todo lo que implique, en vez de que me esté llevando como si me quisiera subir al coche, me cerraron la puerta, pero se me quedó atorado el suéter y me va arrastrando. Y entonces se supone que voy para allá, pero en el camino me voy dando golpes, raspones, no entiendo. Ya llegué, pero yo no quería, no sé a dónde, cómo. O la típica pregunta del yo, ¿por qué me pasa esto? Si podemos imaginarnos siquiera que siempre hay esas dos partes operando de nosotros mismos, y ni siquiera por, no existe, pero imaginémoslo. O sea, si lo queremos ver en vez de mi parte visible y mi parte invisible, digamos mi parte consciente y mi parte inconsciente, que no es nada más, como hemos dicho, un recoveco en el cerebro, el inconsciente, sino algo bien fuerte que sabe más de mí que el yo o que lo visible. Entonces, tal vez podremos en serio hacernos una pregunta muy válida, que es si realmente quiero cerrar este ciclo. Porque a veces nomás parece que es porque todo mundo anda cerrando y nos subimos a ese tren, pero pregunta válida, ¿no, Norma? Realmente, si estoy queriendo cerrar esto o es el momento, decido yo cuándo se cierra, ya se cerró y no me había dado cuenta, me va a avisar como cuando sale una flor a la planta que pongo mi atención de pronto y sucede, pero yo no la jalé. Sí, primero como el soltar, el yo no es el que dice en este momento y de aquí para acá y nos vamos a poner a llorar tanto. O sea, primero soltar esa idea, creo, ¿no? Súper interesante. Y segundo, la necesidad de congruencia que al final de cuentas tenemos entre al menos estos dos mundos paralelos que decías que ocurren. Cuando algo se siente incongruente ahí entre esos dos, es momento de detenerse y preguntar, ¿no? Que creo que es súper válido. ¿De verdad quiero cerrar este sitio? O sea, ¿en serio? ¿En serio? ¿Todavía, o todavía hay algo que trabajar ahí? Tal vez no quiero cerrarlo porque aún hay algo que trabajar ahí. Tal vez no quiero cerrarlo porque de alguna manera es algo que me sigue definiendo, es algo que me ayuda todavía como espacio de contención, qué sé yo, ¿no? O sea, hay un montón de posibilidades. Pero creo que la necesidad de congruencia es cubierta a partir de hacernos estas preguntas, ¿no? Y de ser súper conscientes, creo también, de que no hay una receta general de desarrollo, ¿no? Para todos. O sea, no hay algo que
que pueda ser aplicable a todos. No hay una ley, no hay una norma muy más allá de lo que nos han enseñado. La verdad es que la normatividad está muy por afuera de las cosas humanas cuando uno se pone a pensarlas bien, ¿no? Entonces, aun cuando sí compartimos algo como especie y nuestros procesos son muy similares y podemos atravesar cosas muy similares también, es importante aprender a reconocer que el camino de cada uno es el camino de cada cual, ¿no? Y eso hasta Buda lo dijo en algún momento, como de no me sigan, cada quien tiene su proceso de despertar, busquen el suyo, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos? Hicimos lo contrario, hicimos el budismo para seguir su proceso de despertar y ahora tratar de despertar de la misma manera en la que lo hizo en su momento Siddhartha Gautama antes de ser Buda, ¿no? Creo que el reconocimiento entonces de esta posibilidad de que mi proceso no sea como se supone que debe de ser, brinda también la posibilidad de un camino más auténtico, ¿no? De llegar a un punto con una autoridad interna de a de veras, no con el que nada más está tratando de hacer lo que se supone que debería de hacer, sino con esa autoridad. Es como ese reencuentro, creo, ¿no? Con el uno mismo, con lo que uno de verdad quiere y el regalarse a sí mismo esa posibilidad, o sea, siento que no tiene precio, la verdad. El pensar que uno no tiene por qué cerrar el ciclo el 31 de diciembre y abrir la nueva puerta el 1 de enero, más allá de la fiesta y de lo que sea que uno pueda alcanzar a Ah, compartir, el darse cuenta de estas cosas es algo valiosísimo, ¿no? Es algo que te brinda más posibilidades en el camino. Ajá, eso. sí, creo que a partir de que nos empezamos a preguntar, número uno, y eso todavía es como muy en la capa de encima, ¿lo quiero cerrar realmente? ¿O se supone que, como decías, en esta normatividad, porque estamos en la etapa en la que se cierra, ¿no? Yo ahí cuestionaría desde la naturaleza como de, pues si el invierno está entrando en diciembre, o sea, realmente, si nos vamos estrictamente con la naturaleza, pues el ciclo se va cerrando de alguna forma en febrero o marzo, ¿no? Antes de que renazca algo. Pero más allá de también preguntarme si quiero cerrar un ciclo o no, viene todo, ¿eh? O sea, porque eso implica, no estamos pasando por alto que aparte hay que ver si sé cerrar un ciclo o no, y además voy a lo de que si yo soy quien lo cierra. O sea, mi deseo está puesto en cerrar algo, pero ¿cómo está ese algo? No solo cómo estoy yo en ese tema, sino el tema está muy abierto aún. O sea, parecería que estaría yo forzando una arracada, por ejemplo, para que cerraran y se encontraran esas dos partes que hacen el cierre. Si no depende de mí, ¿hasta dónde puedo colaborar yo rumbo a una culminación de este proceso? Pero insisto, siempre tenemos que estar al pendiente de que el proceso es algo vivo que está llevando su propio, como su propia forma de templanza. Como decíamos con las plantas o con las frutas, pues tampoco las cosas se cuecen o están preparadas en el momento que decimos ya porque me urge. Más bien, como que a veces hacemos adaptaciones, aventarnos a las cosas como están, aunque por no respetar el estado de las cosas, de los temas, de las situaciones y de nuestras propias emociones, parece que después hasta nos molesta que las cosas no hayan estado listas cuando queríamos, como si fueran objetos inanimados, ¿no? Y estamos hablando de que una relación laboral, una relación sentimental, una relación familiar, está intervenida por tantos procesos individuales que evidentemente no pueden depender de lo que sería un autoritarismo personal, que es muy distinto a una autoridad interna, que me hace confiar. Yo diría más bien, ya empezaría a hablar de liderazgo interno, ¿no? Porque luego la autoridad, siempre decimos, el líder es el que sabe esperar, el que sabe cuándo es el momento, el que lo impulsa, el que sabe contener. Pero sí, creo que definitivamente tendríamos que hacernos varias preguntas así, porque por el contrario hay gente que peca del otro lado, ¿no? Esto hasta que me lo cierren y salga yo disparado como si me hubieran dado una patada en el trasero y me corran de aquí, entonces es cuando me doy cuenta que ya se había cerrado, que ya no me querían, que mi relación ya no existía, que estoy esperando a que me despidan de este trabajo cuando claramente lleva 3 meses siendo un infierno, porque ni yo quería estar aquí ni ellos me querían acá.
Entonces, también esa pregunta nos sirve para darnos cuenta no solo si ya también el proceso se está empezando a cerrar, sino también no será que lleva tiempo cerrado y nada más está esperando a que yo me salga, que sea yo quien pase a otra cosa. El esfuerzo de vivir en la realidad también, ¿no? O sea, tan importante es el mundo interior como lo es el mundo exterior, el visible como el invisible, ¿no? Sí. Tener esa capacidad de alcanzar a ver lo que está pasando allá afuera, lo que está pasando acá adentro, ¿no? Y hacer como un check-in a ver esto si coincide o no coincide. O sea, a final de cuentas, eso es vivir, ¿no? Eso es estar aquí, eso es estar vivo, el atravesar esa experiencia, el reconocer también, ¿no? Aquí ya no me quieren, o el reconocer también, pues aquí ya no soy feliz, el alcanzar a ver estas situaciones. ¿Qué? Ahí creo también que cuando uno no es capaz de hacer este puente entre lo visible y lo invisible, afuera y adentro, la vida te dice, ¿cómo de que no, no? Y agarra tu cabecita y te enseña que aquí no era. Entonces, cuando pierdes un trabajo, cuando termina una relación, la verdad es que de alguna manera es diciéndote que aquí no, no. Eh, pero ahí va uno de afecto también. Este, Ujú. en términos generales, creo que este reaprendizaje, Ujú. esta reconexión, de alguna manera, con estar en la realidad, con vivir en el aquí y el ahora, es igual un camino que se tiene que ir como forjando poco a poco y al mismo tiempo creo que tiene mucho que ver con la confianza que no sabemos que podemos tener en la incertidumbre, ¿no? O sea, Sí. tenemos la idea del yo, otra vez, del yo que necesita certezas, del yo que necesita saber que después del paso uno sigue el paso dos y en el tres nos vamos, etcétera, ¿no? La verdad Ujú. es que si uno pone suficiente atención y se da cuenta de cómo están pasando las cosas, uno jamás tiene certeza de nada, ¿no? O sea, la verdad es que por más de que uno previene, uno medio que ahí construye, qué sé yo, no hay certeza de nada y no está mal Ujú. no tener certezas. Entonces, creo también que el alcanzar a dilucidar como cómo va este proceso de adentro y afuera tiene que ver igual con el soltar la rienda un poquito y tener confianza en el proceso, ¿no? Tener confianza en que la cosa que está sucediendo independientemente de uno, del yo, ¿no? Ujú. La Ujú. cosa sabe lo que se tiene que hacer. Seguramente recuerdas, ¿no? Como este asunto de las células, ¿no? Que las células saben cómo convertirse en feto, ¿no? Y hay ciertas células que saben cómo se van a formar un hueso, ¿no? O sea, hay cierta inteligencia en esta construcción del mundo como lo conocemos, Ah, en la que creo claro. que tenemos que apreciar, ¿no? Ujú. Sí, también con el sistema inmunológico, ¿no? O sea, tenemos una cantidad de, Sí. saben, ahora sí que sepa tu cabeza, tú yo no tiene idea de cómo es que se enteran que hay algo por lo cual tiene que salir los soldaditos del sistema inmunológico a checar que el sistema detectó una cosa que no se conoce. Y entonces, en lo que no sabemos qué es, pues vamos a armársela de pedo, ¿no? Así de, ¿y ahora tú qué? Y un cabezazo, y ahí le clavan algo de material que sirve para identificarlo, se genera el anticuerpo, tal vez no lo estoy diciendo, ¿no? O sea, de la mejor manera, pero bueno, y gracias a eso se hace reconocible, identificable y entonces puede seguir con su función de proteger y de enfrentar situaciones y contingencias. Claro. Entonces, claro que a través de la ciencia nosotros podemos saber cómo es que se lleva a cabo ese proceso, pero tú yo no tiene idea. O sea, no tiene idea de la cantidad de cosas que suceden y si nos despegamos incluso de lo espiritual y lo inconsciente y lo invisible, precisamente como ahorita lo estamos haciendo, vayamos al cuerpo. Hay una infinidad de procesos autónomos que están sucediendo todo el tiempo y sabes qué le arde al yo, que sucedan a pesar de él, sin Ajá. necesidad de él, porque a fin de cuentas un cuerpo vivo pues podría estar en coma y el yo está desmayado.
o tal vez no, pero en términos como de sueño, ¿no? Gracias a que el yo se duerme, pues podemos tener acceso a otra cosa, pero en este sentido, incluso solo biológico o fisiológico, podemos darnos cuenta de una cantidad de cosas que para el yo pasan inadvertidas o las da por hecho. Y creo que es como esa inocencia, esa ignorancia de como de gobernante que asume que tiene al pueblo como relojito, funcionando todo más o menos bien, y no sabe que la sociedad estamos funcionando en gran medida solos, por nosotros mismos. O sea, de pronto es una combinación entre las oportunidades que me están dando y las que yo me abro paso y le voy haciendo como puedo, para que al final surja un yo que se ponga en un pedestal y diga, pues hombre, tengo esto funcionando poca madre, ¿no? Porque ha sido mi voluntad. Entonces, algo así somos de pronto, ¿no? Como un candidato político pedante que cree que tiene las cosas bajo control, que decide cuándo van a ocurrir los cambios y que a veces los lleva a cabo, pero de manera brusca, cuando no es el momento. Entonces, creo que conforme vamos hablando de esto, se hace evidente que el cierre de ciclos es una cosa viva que tal vez hasta pudiera estar sacada de onda porque no la tomamos en cuenta y somos arbitrarios en la cuestión de que si un ciclo se tiene que cerrar o no, pero también estaría bueno que tenemos todavía chance, ahorita como en una segunda parte, después de lo que vayas a decir tú, que también se vale renunciar a la participación en un ciclo, podría ser, que diga yo, más allá de que si la cosa está lista y que si yo quiero y que si espérate, ¿qué pasa si renuncio a un proceso dentro del cual yo estaba? Y me imagino que de pronto si podría suceder como estos juegos todavía mecánicos que hay en algún parque, que los niños te subes y como que con el pie impulsas y da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, de estos donde bajas y estás mareado, pero hay gente que sale disparada. O sea, si de repente renunciar a un ciclo podría hacer ese efecto de salir disparado y ir a dar por allá de sentón, por sentir la misma inercia del ciclo en el que no estaba, en el que yo estaba y del cual me estoy queriendo salir, que ya sería como, ¿por qué la vida me está tratando así? Porque también se vale la renuncia, ¿no? A veces a un ciclo dentro del cual estoy, o pensar que me salí, pero algo se sigue cocinando como cuando apagas la olla, pero se queda tapada y se sigue cociendo lo que estaba ahí adentro. Sí, y en algún momento habrá que voltear a verlo, ¿no? También. O sea, con esa conciencia de que la pido es vida, pero pues en algún momento voy a regresar a ver qué onda, porque de todos modos eso que está ahí no desaparece por mi voluntad o por la voluntad del yo. No, antes desapareces tú, ¿no? Sí, Que o sea, te lleva un la camión. verdad es que es un asunto bien interesante, cómo el yo, el ego, ¿no? Se apropia de todo, ¿no? No sé, incluso cuando se dice como se va a acabar el mundo si seguimos así con los recursos, el mundo va a seguir, ¿no? O sea, nos vamos a acabar nosotros, porque nosotros dependemos de esos recursos que nos estamos acabando, pero el mundo, no, o sea, el mundo está ahí, estaba antes de nosotros. Si uno piensa también como en nuestra edad, en el cosmos, pues es una cosita de nada, ¿no? La edad de la humanidad completa. Ahora, nuestra propia edad es como una cositita. Somos como un chihuahuita, entonces, como un perrito chihuahua, ¿no? Que se siente bestia inmensa, dueña. Ajá, sí, 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 y no, no pases por esta banqueta porque vas a ver, ¿no? Creo que sí, me acordé, creo que sí lo había platicado igual en algún programa, ¿no? Una vez estaba ahí en una fila y alguien dijo, ay, ya va a salir el sol, ya me va a molestar, ya viene el sol a molestarme. No, o sea, el sol ni te topa, güey, el sol sale de todos modos contigo sin ti. Y un poco, esa es nuestra, bueno, no un poco, más bien esa es la actitud del yo, ¿no? Es la actitud del ego en su máximo esplendor, porque también hay que decir que hay momentos en los que medio que hay baja la guardia, pero en general se deja llevar por esta inercia, un poco también lo que decías, ¿no? Con este concepto de la inercia. Ahora, respecto de la renuncia es bien interesante porque la renuncia está también como, pues, denigrada, ¿no? De alguna manera, la renuncia es un equivalente a no se pudo, ¿no? No pudiste. Una rendición para el yo, ¿no? Para el ego. Sí, rendición me gusta, fíjate, rendición, la palabra rendición me gusta. Y en cambio la palabra renuncia es como,
en mi concepción, ¿no? También ha de tener alguna dirección diferente, pero sí es más como de, perdiste, ¿no? Estabas en este juego, perdiste y entonces no puedes, no eres suficiente. Un poco como con ese sentimiento. Ah, o sea, como cuando te despiden, es que sí es diferente, ¿no? Que te despidan a que renuncies. Ah, eso, ajá, eso sí, Ajá. tienes Sí, es razón. La la renuncia por propia mano. sí, 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 ya te entendí. Sí, esa renuncia te da un poquito de dignidad, ¿no? A que te despidan. Como que, bueno, no te van a dar liquidación, pero pues te van a dar tu dignidad de que tú O firmaste. cuando dices, no, yo lo corté. Ah, esa también es muy buena porque incluso al cerrar el ciclo, cuando tú cortas, te viene muy diferente a cerrar el ciclo cuando te cortaron, ¿no? Sí, Es un asunto bien sí. interesante. Aunque creo que en muchos de los casos, no en todos, cuando eres la persona a la que cortan, creo que es un ejemplo de cuando un ciclo se había acabado y no te diste cuenta. Pasó Sí. el memo enfrente de ti y no lo viste. O te volteaste para otro lado también, ¿no? Porque la verdad es que, sobre todo en términos de relaciones interpersonales, se siente. Hay un algo ahí de hace tiempo. Bueno, incluso bien consciente a veces, ¿no? Yo le estoy echando ganas para que no me dejen porque ya me dijeron que no me quieren, por ejemplo, Oh, o esta forma de resistirse contrario a la renuncia, que es de ya no quiero estar contigo, pero no me dejes porque yo te quiero. Y decíamos una vez, pero ya nomás porque me quieres, esto no se puede acabar. O sea, el tema se acabó. Esto cerró un ciclo, pero como tú sientes algo, no se puede acabar. O sí, sea, crees que no, porque está terminadísimo, ¿no? sí, sí. Incluso el porque tú sientes algo, entonces nos quedamos aquí a esperar a que tú dejes de sentir algo o cómo le hacemos, ¿no? Sí, creo que es un tema súper delicado también, pero regresando a lo de la renuncia, Mm. eh, creo que si uno conecta con su liderazgo interno, decías, ¿no? Su- con su follow ahí adentro, este, puedes descubrir si, oye, esto, diría Julieta Venegas, lo merezco, pero no lo quiero, ¿no? O sea, ya, Por eso me voy. por eso me voy. Creo que sí existe esa posibilidad. El asunto ahí, entre todas estas posibilidades, siento que el asunto ahí es estar bien consciente, ¿no? Bien pleno, bien seguro de no me estoy engañando, de no me estoy dorando la píldora, de no estoy haciendo como que ay, es lo mejor para los dos cuando pues ya por ahí andaba con otra persona. O sea, ¿cómo Ujú. me doy cuenta de que de verdad esto que estoy diciendo y esto que estoy haciendo actuar en consecuencia viene desde un punto de autenticidad muy claro. Y creo que eso es a base de ser muy honestos con uno mismo, ¿no? Incluso cuando uno mismo no se gusta a sí mismo. Ah, sí. Es que creo que es como tengo que estar bien atento a lo que no alcanzo a ver, pero sí se siente la presencia de eso, pero también, o sea, como toda sombra o aspecto invisible es tanto lo que sé que está, pero no quiero ver, tanto como asumir, y sí, aquí sí hay que asumir que hay una buena proporción en esa situación que yo no alcanzo a ver Mm, y que mucha de esa proporción tiene una gran proporción que tiene que ver conmigo y que me está haciendo más sencillo al yo, más práctico, notar que no soy yo, que a mi yo, esa parte de mí, le está haciendo más práctico decir, esto está pasando porque esta persona dijo eso, porque acá me hicieron esto, porque el exterior ahorita está muy complicado, porque mi historia me condena, entonces es mi historia la culpable, no yo. O sea, ¿cuándo me conviene lavarme las manos y cuándo puedo ser el agua misma, ¿no? O sea, el yo quiere ser hasta la llave del agua. Y a veces no se quiere ni lavar las manos o se quiere lavar las manos del asunto. Entonces, pues planteémonos cómo a la par, creo que hasta le quitamos una carga a las fiestas que se hacen en fin de año, tratando de que algo muy importante tenga que ocurrir ahí,
en cuanto a que después de las 12 voy a ser alguien nuevo o el primer lunes de enero, ¿no? Porque luego uno dice, le pone horario de oficina al nuevo ciclo. Pues tiene que ser el lunes y el siguiente de enero. Y digo cargarle, quitarle carga porque si nos dedicamos a disfrutar esa tensión tan peculiar que se vive en muchas reuniones, porque aquí con quién nos vamos a encontrar, para qué sentido tiene, tanto para bien o para mal, si estamos recapitulando, si es la primera Navidad o el primer Año Nuevo sin alguien, que eso es, tiene su casualita aparte hoy, porque ese es un ciclo que se cierra y que no nos pregunta nadie, ni el yo de quien partió. O sea, el yo lo agarran como por no queriendo irse de entrada, ¿no? Entonces, si llevamos también este tema de hacer como que cierra un ciclo, cuando voy como alma en pena por la pérdida de alguien, entonces más bien estoy adaptándome a lo pesado a la manera tan pesada que mi yo vive esa pérdida. Y hay algo que yo creo que es muy útil y muy bueno cuando el ciclo que se cierra es de ese, de una muerte. Que siempre tenemos que pensar que a fin de cuentas tal vez falta muy poco para que yo también cierre el mío. Pero como está tan sobrevalorada la vida en su mirada egoica, de que el héroe es el que sobrevive, o de que mientras más longevos mejor, parece como un atentado para mucha gente el decir, no, ¿cómo crees? Ni digas eso, a ti te falta mucho. Y, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si yo me dedico a pasar lo mejor posible el respiro que me queda, que realmente también me puede servir imaginar que pronto estaré en donde o con quien ya no está aquí ahorita conmigo, porque puede ser una muy buena motivación para vivir. El decir, esto es un instante. Entonces a veces lo que sucede mientras nos duele el cierre de ciclo, que sucede no solo con la vida del otro, sino con cómo era mi vida junto con esa persona que terminó su ciclo como ser humano, creo que nos puede ayudar mucho para saber que simplemente si el mío todavía está abierto es porque no está listo para terminarse precisamente. Todavía no me salen las alas, todavía no hago la metamorfosis completa, pero tal vez me falta muy poco. Y creo que es importante porque son fechas sensibles en donde la gente además aprovecha para que lo que me duela, lo que me ha venido doliendo, me duela más. Entonces, si nos reunimos para saber que tal vez estamos, o no tal vez, estamos mucho más cerca de quienes ya se adelantaron cada segundo que sucede y que transcurre. Entonces, también eso puede ser un ejemplo de pensar paralelamente en un mundo visible y en uno invisible, ¿no? Sobre el mundo invisible, Kundera decía como algo así como quien quiera ver el abismo, que cierre los ojos, una cosa por el estilo. Y la verdad es que es una imagen que me encanta, ¿no? O sea, el pensar en que al Eh, cerrar los ojos te conectas con este mundo invisible y con este algo más grande que tú que estaba ahí antes de que vinieras y va a estar después. Es que a como, fin de cuentas es bloquear un sentido físico, ¿verdad? ajá, Para entrar en otra cosa. ajá, para ponerle atención a como algo que está ahí adentro, ¿no? Siento que es como también bien mágico. Ah, fíjate que igual estaba viendo algo así sobre que la raíz de religión es como de religium, algo así, ¿no? Y es como de religar una cosa por el estilo y es religar Mm, con este algo más grande, ¿no? Que tú. mm. Entonces, en ese sentido puede ser un dios, 20, ¿no? Los que sean. Creo que es bien interesante aprender a religarnos con ese algo más grande que tenemos, sea lo que sea, y en ese sentido la vida cobra un significado muy diferente, porque entonces ya no se trata nada más de lo que me pasa a mí, de cómo sufro yo esto, de cómo es la vida de malvada conmigo, ¿no? Sino
como de un algo más grande, ¿no? O sea, estoy aquí, como decías, un suspiro, estoy aquí, abrir y cerrar de ojos, y yo estoy aquí en este periodo cortísimo de tiempo y aún así me quiero privar de vivir todo lo que parece que no es agradable para el yo. Entonces, si yo me privo de todo lo que parece no ser agradable para el yo, me queda como la mitad, si bien nos fue, ¿no? De lo que la vida tenía para ofrecernos. La verdad es que siento que no estamos en posición de andar ahí diciendo, ay, esto sí, esto no, porque a final de cuentas, el alcanzar a ver la vida como esta travesía, en el sentido de atravesar también, ¿no? De sí avanzar, pero al mismo tiempo atravesar en muchos aspectos, permite que incluso este dolor de cerrar un ciclo se viva diferente, que se viva desde una perspectiva de que estoy aquí en este plano viviendo lo que se tiene que vivir, ¿no? Viviendo Ujú. pues sí, lo que es parte de la vida, o sea, es como tratar de quitarle lo esencial a la vida. Y pues ya, eso. Por aquí dice Leticia Salas, gracias por tus saludos. Excelente tema para reflexionar sobre los rituales que hacemos por no hacer conciencia de lo que quiero. Sí, como decías desde el principio, ¿no? Y la ayahuasca. Pues total, después voy y digo que la abuelita me dijo que yo tenía la razón. Está muy fácil. Oh, sorpresa. Que sí, que yo soy el iluminado, que el troglodita es el otro. Y María Isabel, linda querida, es que es contradictorio por un lado, ya quiero cerrar el ciclo porque me lastima, pero por otro lado, no puedo soltar porque me duele. Ajá, pero también haces que recuerde, Isa, cuando, cuando por estar, por el temor de experimentar cómo sería hacerlo diferente, de darme un proceso y no evitarlo solo porque me está lastimando, o sea, pero modular, ¿no? O sea, tampoco así como salir súper madreado, pero por no prestarme a lo nuevo, termino agarrándome a un fierro caliente y no lo suelto aunque me duele, porque si lo suelto caigo en un proceso que me lastima, por decirlo de otra manera. Pero tal vez ahorita en lo que hemos dicho esto, Isa, tal vez pueda aportar cuando tocamos los puntos de cómo el proceso en sí mismo está haciendo algo independientemente porque me necesita como participante y yo puedo a través de un trabajo interno ir haciendo algo con la forma en la que me duele eso en lo que yo estoy participando y entrar en conciencia de que si hay una renuncia o si hay un exceso de querer controlar y dirigir ese proceso, siempre ocurre algo, y creo que todos tendríamos un ejemplo, nada más es cosa de ponernos a hacer memoria, de cuando algo supuestamente salió así porque yo quería, pero la verdad es que se nota que hubo mano santa, hubo algo ahí que pasó que yo no hice, que yo dirigí, pero la verdad es que hice playback, ¿no? Alguien estaba, tenía la voz cantante en un proceso eso algo más grande que yo y yo soy quien sale y me luzco, ¿no? Yo pongo la cara en el escenario y digo que lo hice yo. El yo dice que fue él. Entonces, la cuestión es poder salir, Isa, de esto, de esta contradicción. No quiero estar en un ciclo porque me lastima, pero por otro lado no lo puedo soltar porque me duele. Este, porque cuando lo vemos como contradicción, entonces solo nos quedamos como dos cosas que están en sentidos encontrados y si lo convertimos en paradoja, que qué curioso que no quiero estar en el proceso porque me duele y no lo quiero, quiero salirme porque me duele, pero soltarme lastima, pueden salir muchas reflexiones como de qué curioso que pues ningún chile me acomoda. Entonces, igual, dicho de manera muy coloquial, muy burda, pero cuando veo que estoy en un estado tal vez un tanto neurótico, en donde no hallo cómo hacerle, porque todo me duele, entonces hay un tema con el dolor y cómo lo tengo visualizado en mi cabeza y que tal vez no sé para qué sirve.
ni sé de qué manera puede acompañarme en un proceso, porque más bien es como un caminante al lado mío. Entonces, hay muchos procesos que se pueden hacer para cuando no quiero ni de una forma ni de otra. Y es el Sí, típico estado de neurosis, y no estoy separando el mundo entre neuróticos y no neuróticos, no, sino ahí que es vamos. el típico estado de neurosis en el que entramos cuando estamos que no nos calienta ni el sol, y si sale me enojo, y si se nubla me enojo, y como la que dijiste, ¿no? Ahí viene el sol y ya me viene a molestar a mí. Bien, bien interesante que el estado de contradicción nos permite darnos cuenta de esa tensión entre que dos cosas ahí, ¿no? O sea, ya, la tensión, creo que el notar la tensión, el sentirnos incómodos con la tensión y demás, ya permite como ahí un pasillo, ¿no? Casi todos, no casi todos, pero sí en las primeras experiencias uno se queda ahí un rato porque justo está evitando la sensación de dolor. Y la verdad es que la sensación de dolor, como platicábamos hace rato, es una sensación como el resto de las sensaciones y entonces está presente en el mundo como el resto de las sensaciones conocidas. Algo bien interesante también de lo que decías, creo que tiene que ver con cómo estoy yo significando mi proceso, ¿no? Hay que poner atención a qué historia me estoy contando, Ujú. cómo me estoy contando esa historia. Y si esa historia parece que ya no tiene salida, o sea, si esa historia que yo me repito y me repito en la cabeza me lleva a esta paradoja, entonces tal vez habrá que cambiar la historia, ¿no? Y resignificar muchas de las cosas que están sucediendo. O sea, si hay, por ejemplo, lo que decías hace rato de, pues ya no te quiero, pues yo sí te quiero, no se puede terminar, ¿Mm? esa historia ya no nos alcanza, ¿no? La Mm, historia de ujú. mi amor es suficiente para cubrir a los dos, no nos alcanza. Entonces, ya me di cuenta que la historia no alcanza, no puedo cambiar allá afuera las cosas, no puedo cambiar el sentimiento del otro, no puedo regresar el tiempo y hacer y los mil días que se nos ocurre. Lo único que puedo hacer es cambiar esta historia, Sí. cambiar, Cuando tratamos de hacer algo por los dos, siempre sale raro. ah, Desde cuando comes por dos hasta cuando todo lo pretendes hacer por dos, las cosas se desproporcionan. Las cosas toman formas misteriosas y después tenemos que ver cómo reajustamos y restablecemos cierto equilibrio, sí, tanto en cosas de adentro como en cosas de afuera. eh, Eh, Creo que para resignificar nos ayuda esto que a lo mejor compartimos por separado en la terapia de pronto, así de tip. Eh, Veamos cómo cada contradicción la podemos resignificar en paradoja. No es cambiarla, es solo como si me muevo en otra posición y puedo ver cómo, decía hace rato, más que dos cosas, que estoy entre dos cosas que van para lados opuestos y entonces me lastiman, me jalan, me lleva cada una para su lado. Es qué curioso que mientras una cosa ocurre de esta manera, la otra va para allá. Entonces, quiere decir que me tengo que dividir, quiere decir que estoy en un momento en el que tengo que elegir o hacer como que elijo, porque vemos que detrás de cada decisión nuestra hay algo también espiritual operando que la cabeza ignora, pero pensar así, ¿no? O sea, ¿de qué manera puedo pensar en esas dos opciones a la vez? ¿Cómo no tengo que abandonar una para estar en la otra opción? ¿Cómo el ciclo que se ha cerrado se está cerrando y no me doy cuenta o quiero cerrar cuando no es tiempo de cerrarlo? Simplemente requiere de ponerme a prueba de maneras que yo no conocía, como decías, que la confianza que no sabía que podía tener en la incertidumbre, que confiar en la incertidumbre no se confunda con dejar de sentir incertidumbre, sino que la ah, incertidumbre que siento la uso para que me guíe de alguna forma, pero hacia donde yo no sé dónde. Pero es como que el escalón se va iluminando conforme lo piso y luego queremos que esté todo lleno de reflectores para que yo pueda ver a dónde voy. oh, sí, ¿no? O sea, si tú ¿No? me garantizas que yo voy a estar bien, entonces voy a terapia, ¿no? Pero necesito la garantía Ajá. de que voy a estar bien. Y eso, Sí, o sea, es una ilusión, al final de y le cuentas. garantías a la vida, ¿no? Ah, Al terapeuta que no te conoce y te ha pasado que te preguntan en cuántas sesiones voy a estar bien. oh, claro que sí, sí. ¿Y tú como cuántas sesiones calculas? O sea, ni siquiera has Sí. tenido la primera sesión, ni siquiera has hablado bien del problema y tú Ujú.
Pues hay que decirle que 200. 200. La media son Tú, 200. tú me estás preguntando, tú quieres un número, yo te lo doy, porque si hacemos 10 y lo logramos, vas a decir, pero si te digo 5 y a la quinta estás tan resistido que nomás no hay por dónde, como suele hacer el yo, es que tú no me estás ayudando, ¿no? Entonces, este, pues ya tenemos 2 minutos, Norma, para cerrar este ciclo, que creo que en este caso sí es algo que se está, bueno, ahí sí resulta, ¿no? Yo sí lo hago bien, yo no sé los demás, ay, sí, es que está como sucediendo, ¿no? Y conforme sucede, porque siendo honestos, podríamos hacer 2 programas más en lo que termina el año, pero al menos para mí hay cosas que están, pues se les está poniendo el seguro y se está cerrando changarro y estoy de alguna forma como contento con lo que estoy haciendo, pero también sabiendo hasta dónde en estos días y precisamente pues porque sé que se va a acabar, la estoy pasando bien ahorita. Que creo que es como un poco lo de la vida y la muerte, ¿no? O sea, sé que se va a acabar y como no sé cuándo, por eso creo que estoy a gusto ahorita con lo que hay y con quien se vaya adelantando, que no quiere decir que no se sienta. Pero pues bueno, nosotros vamos a hacer una pausa importante de aquí a que reiniciamos en enero del 2022. Se oye muy futurista esto de del 2022. Pero pues bueno, aquí estamos y muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de no solo este año, sino de los que han quedado atrás. Y ya estaremos de regreso y esperamos que puedan estar al tanto de los ciclos abiertos y cerrados, pero siempre en movimiento es importante de cada uno de ustedes, así el cierre sea por la vida de alguien, por una relación de cualquier tipo, por un estado de salud, y pues ya al filo de terminar, ¿no? Sí, este programa se me fue justo como el 2021, rapidísimo, ¿no? Yo sé, era 2020 y cuando abrí los, ya se acabó el 2021. La verdad es que es una experiencia bien padre, ha sido muy, muy gratificante poder colaborar, te lo agradezco, siempre te lo voy a agradecer muchísimo. Y bueno, pues qué más, nada, la posibilidad de darnos el tiempo de revisar cómo andamos adentro y cómo andamos afuera, ¿no? Es bien difícil hacerlo en lo cotidiano. La verdad es que cuando uno se da cuenta, ya lo arrastró el ego, ya lo arrastró el yo, ya anda por ahí diciendo aquí mis chicharrones truena, ya anda por ahí diciendo como nosotros sí hacemos las cosas bien, ¿no? De repente no se Ah, sorprende, piensas. Sin embargo, la posibilidad siempre está ahí. El darse el tiempo para revisar qué está pasando, por qué esta contradicción, por qué se siente esta tensión, qué puedo hacer con ella, ¿no? El poder revisarlo siempre, siempre, siempre sucede, ¿no? Desde las cosas mm, más pequeñitas hasta las cosas pues, más fuertes, ¿no? Como puede ser mm. un de duelo por muerte o de terminación de relación o de terminación de trabajo, qué sé yo. Entonces, nada más, ¿no? Como ahí la invitación a revisar qué tanto de los rituales que vamos a hacer, si van emparejados, qué tanto no, e incluso hacerlos y disfrutarlos aunque no estén emparejados, pero sí con la conciencia de, bueno, ¿no? Esto es como por cotorrear, ¿no? Vamos a hacer esto para cotorrear, pero igual esto Mm, todavía me queda abierto. Me resultó muy interesante lo que dijiste respecto a que apenas está empezando el invierno y sí, y uno pone atención y en enero medio que apenas está arrancando, aunque se supone que ya debería estar pilas en el gimnasio, ajá, viendo cuando más ay, muerto está todo. es cuando uno ya debería Mm. estar súper activado. Entonces, nada más como darse cuenta de esas diferencias y de que la pluralidad en muchos sentidos es posible. La reconozcamos o no, ahí está. Pues tenemos que bajar esta cortina. También con mucho agradecimiento para Manuel Méndez, la producción de este programa siempre de 8:30. Con mucho agradecimiento a Juanjo y a Maika, que este año hicimos proyecto juntos, ¿no? Pasamos por todo. Estar dos, tres, luego cuatro, luego uno, luego tres, luego dos. Y evidentemente son parte inolvidable de Transpersonal
de aquí en lo sucesivo, porque no es que estuvieron y ya no estarán, estuvieron y de pronto pues podemos por ahí de repente juntarnos un poco para recordar algunos momentos. Tus redes antes de irnos. Normalilia G, Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, la página de internet que es normalilia.com. Gracias, a mí me encuentran en jaimelugo.com, jaime.transpersonal en redes sociales y pues aquí estamos eh, a su disposición para contactarnos más allá del podcast y del programa. De todos modos, por aquí nos estaremos viendo en poco tiempo, así que muchas gracias a todos, lo mejor para todos y gracias Norma, nos encontramos Claro. después.